Pues vamos a comenzar, hermanos. La primera Adelante. pregunta que vamos a estar analizando en esta noche, como ya mencioné, pues la voy a estar tomando yo. Y nuevamente la razón por la cual yo empiezo es por cuestión de orden alfabético, por apellidos. Entonces, comienzo yo con una pregunta que ha sido contestada en el pasado. Se ha hecho ya algunos estudios sobre este asunto, pero de vez en cuando salen nuevamente preguntas con referencia a qué es lo que aplica y no aplica de las enseñanzas del Señor Jesucristo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo lo que quisiera hacer es básicamente mostrar que las enseñanzas del Señor son parte del Nuevo Testamento, aunque otorgamos que el Señor nació, vivió y murió bajo el auspicio del Antiguo Testamento, mientras el Antiguo Testamento estaba en efecto. Sin embargo, pues vamos a ver con la respuesta que voy a estar dando hoy, que todo lo que el Señor enseñó, ese era el fundamento de lo que iba a venir a ser el Nuevo Testamento por el cual nosotros hoy estamos viviendo. De hecho, hasta hace poco, hasta esta misma semana, escuchando una lección de un hermano, él básicamente trataba de no utilizar o no mostrar como autoritativo las enseñanzas del Señor Jesucristo con referencia al divorcio y las segundas nupcias, encontrado en Mateo 5 y en Mateo 19, alegando de que todo eso era enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces, sí es algo que hay alguna confusión, y pues yo quisiera entonces tomar estos siguientes minutos hablando acerca de que si son o no son parte del Nuevo Testamento las enseñanzas del Señor Jesucristo encontradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a comenzar entonces, hermano, primero entendiendo qué es la cuestión cuando estamos hablando de este tema. ¿Qué es la cuestión en sí y qué no es la cuestión? Primero que nada, la cuestión no es si Jesús nació y vivió bajo el Antiguo Testamento, porque pues a menudo los hermanos que tratan de hasta cierto modo ignorar las enseñanzas de Jesús con referencia a el divorcio y segundas nupcias, obviamente cómo descualificar Mateo 5 y Mateo 19. Bueno, apelan a Gálatas capítulo 4, versículo 4 para decir Jesús nació, vivió y por lo tanto toda su vida era de acuerdo al Antiguo Testamento, toda su enseñanza. Entonces tuvo que ser de acuerdo al Antiguo Testamento. Ahora, no estamos cuestionando el hecho de que Jesús nació, vivió y murió bajo el auspicio, la autoridad del Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Gálatas 4, el versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es como lo dice el libro de Gálatas, el apóstol Pablo en la versión Reina Valera del 60. Así lo dice esa versión, que Jesús vino durante el tiempo, nació, vivió y no hay duda alguna, murió bajo la autoridad y auspicio de la ley del Antiguo Testamento. Eso no está en duda. El apelar a este pasaje realmente pues no nos está diciendo nada nuevo, porque la cuestión no es si Jesús vivió y nació durante esa ley, sino que cuándo fue que el fundamento de lo que es el Nuevo Testamento comenzó a ponerse, cuándo fue que ese fundamento comenzó a expresarse. ¿Fue después de su muerte o fue durante su ministerio? Y ese es el asunto realmente sobre esta cuestión, si las enseñanzas de Jesús aplican a nosotros o no. Notemos también que muchas veces se confunde la gente, tratan de confundir el asunto diciendo, bueno, si el Antiguo Testamento termina en la muerte de Jesús, entonces quiere decir que todo lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de su muerte, pues todo eso fue parte del Antiguo Testamento. Nuevamente, la cuestión no es cuándo fue que termina el Antiguo Testamento, porque es claro que el Antiguo Testamento, su duración, su término fue cuando Jesús muere en la cruz. De hecho, en Colosenses 2 y el versículo 14, un pasaje que citamos muchas veces con el propósito de mostrar el fin del Antiguo Testamento, ahí deja claro el apóstol Pablo que fue cuando Jesús muere en la cruz, no solamente el pecado,
leyendo los versículos anteriores al versículo 14, pues vemos también que el pecado, aquello que nos causaba esta separación con Dios, pues eso quedó terminado, quedó perdonado en la cruz de Cristo, pero también algo que quedó terminado era aquello que prevenía que hubiese perdón de pecados. Recordemos que la ley de Moisés era buena, era justa, era santa, de acuerdo al apóstol Pablo en Romanos 7, y tenía un propósito específico, apuntar hacia el pecado. Sin embargo, esa ley no tenía la forma de perdonarlo. Y por lo tanto, para poder establecer la ley de Cristo en donde sí había perdón, tenía que quitarse esa antigua ley. De hecho, en países, cada país que tiene una constitución, que se rige por una constitución, cuando la ley ocupa cambiar, lo que tienen que hacer es hacer cambios o enmiendas a la constitución. Entonces, por ejemplo, en México hay en la Constitución ciertas garantías, ciertas leyes, y cuando esas leyes cambian, tienen que anular un acta o una sección de la Constitución y reemplazarlo con algo nuevo que va ahora a permitir o a prohibir ciertas cosas que ese artículo anterior, pues obviamente no permitía o no era lícito bajo esa ley. Entonces, lo entendemos claro que para poder haber un cambio de ley, la primera tiene que ser abrogada. Colosenses 2:14 dice el apóstol Pablo que Jesús, al morir en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos era la ley del Antiguo Testamento, que número 1, no tenía la opción para el perdón de pecados, y número 2, no permitía que los gentiles tuviesen participación y comunión con Dios bajo esa ley. Entonces, vemos aquí que es claro que esa ley termina técnicamente en la cruz. Ahora, si Dios presta vida, vamos a ahondar un poco más en esta pregunta, porque es también parte de una pregunta que se me hizo con referencia al judaísmo mesiánico. Y la idea del judaísmo mesiánico es que, bueno, que la ley nunca se anuló, que nunca se quitó y que sigue vigente. Y pues eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero por lo pronto tengamos en cuenta de que aquí es claro, en la cruz es cuando terminó la ley de Moisés. También es importante entender que la cuestión es cuándo fue que el fundamento del Nuevo Testamento se comenzó a proclamar. Ese es el asunto realmente de esta pregunta. ¿Cuándo fue que se comenzó a proclamar lo que vino a ser el nuevo pacto? ¿Fue después de la muerte de Jesús o fue durante su ministerio? Creo yo, basado en lo que dice el Señor Jesucristo mismo, que lo que es el fundamento del Nuevo Testamento se comenzó a proclamar durante su ministerio, antes de morir en la cruz. Lucas 16 y el versículo 16 es un pasaje bien importante, creo yo, porque aquí Jesús deja claro desde cuándo se comienza a proclamar el evangelio. Dice así la Reina Valera del 60: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este es el Señor Jesucristo hablando. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, Juan el Bautista. Desde entonces, desde Juan, algo estaba sucediendo, algo diferente estaba sucediendo. Se estaba proclamando algo diferente. Y de acuerdo a la versión de las Américas, este mismo pasaje lo lee así: la ley y los profetas se proclamaron, o como algunas otras traducciones dicen, se predicaron hasta Juan, Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Todos sabemos que la palabra evangelio es una palabra que literalmente significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo dice aquí en Lucas 16 y el versículo 16 que la ley y los profetas se proclamaron o se predicaron hasta Juan el Bautista, desde ese tiempo, desde Juan, comenzó a anunciarse el evangelio del reino de Dios. Esto es importante, hermanos, porque vemos otros pasajes bíblicos que nos muestran cómo ese cambio ocurre desde la predicación de Juan. Por ejemplo, en Marcos 1 y el versículo número 1. Marcos comienza su evangelio con el ministerio de Juan el Bautista.
Él comienza mostrando lo que estaba haciendo Juan, lo que estaba predicando Juan, y con eso abre Marcos en el capítulo 1. Pero el versículo 1 dice Marcos esto: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como mencioné, hermanos, esto concuerda muy bien con lo que dijo el Señor en Lucas 16 y el versículo 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Marcos, cuando comienza el capítulo 1, el versículo 1, hablando de la predicación de Juan, menciona esto, que es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Creo yo que es bien claro cuando ve uno estos pasajes que el fundamento de lo que vino a ser el nuevo pacto, el Nuevo Testamento de Jesucristo, comenzó a proclamarse, comenzando con el ministerio de Juan el Bautista, que es lo que dice Jesús en Lucas 16, y se rectifica, se culmina y queda en efecto al morir. Lo vamos a ver en un momento cómo el escritor de Hebreos utiliza lo que viene siendo un testamento, una persona que va a morir y le va a dejar sus bienes a amigos, familiares, a los que él quiera. Y el escritor de Hebreos muestra que de la misma manera que una persona antes de morir decide a quién le va a dejar, qué es lo que le va a quedar a cada persona, y solamente al morir es que esas personas pueden beneficiarse de lo que él había dicho. De igual manera, el pacto de Jesucristo, el testamento del Señor, comenzó a proclamarse antes de morir y queda ratificado, queda ahora en efecto una vez que él muere. Y ese es el asunto. Las enseñanzas de Jesús, encontradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, antes de que él muera, ¿son o no son parte del Nuevo Testamento? Sí. Eso era el fundamento de lo que iba a quedar ratificado cuando Jesús muere en la cruz. Los apóstoles le habían preguntado al Señor por qué razones que él predicaba utilizando parábolas en lugar de hablar sencillamente, en lugar de hablar claramente. Y el Señor les explica a los discípulos que la razón por la cual lo hacía es porque era la manera de poder separar a aquellos que realmente tenían un interés por la verdad de aquellos que solamente venían para pues tratar de ver qué estaba predicando Jesús. Y por eso Jesús les contesta, les dice que para que aquellos que estando con ojos abiertos no pudieran ver, con oídos abiertos no pudieran escuchar. Sin embargo, Jesús les dijo a los apóstoles, versículo 16 y 17 de Mateo 13, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mientras aquellos que no querían escuchar la verdad, teniendo ojos abiertos, no podían ver, teniendo oídos abiertos, no podían escuchar, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son bienaventurados porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Y dice esto en el versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje? Porque muchos dicen que lo que Jesús estaba haciendo era simple y sencillamente explicar la ley de Moisés. Pero si Jesús estaba explicando la ley de Moisés, entonces no haría sentido lo que dice en el versículo 17, que esos profetas y justos, hablando de aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento, que desearon ver lo que los apóstoles estaban viendo, lo que los apóstoles estaban oyendo. Pero si Jesús no estaba haciendo nada más que explicar la ley de Moisés, entonces esos profetas y justos sí vieron, sí escucharon lo que los discípulos estaban ahora en ese momento percibiendo. Pero Jesús dijo, no, ellos deseaban hacerlo, pero no lo lograron. Ustedes sí lo ven, ustedes sí lo oyen. ¿Cuál es el punto? Cuando se argumenta que Jesús solamente estaba explicando la ley de Moisés, ¿cómo vamos a explicar este pasaje? Tendríamos entonces que admitir que esos profetas y justos sí vieron, sí oyeron lo que los apóstoles estaban viendo y escuchando ahí también. Nuevamente, esto concuerda con otros pasajes de escritura, como ya lo vimos en Marcos 1 y el versículo 1. El evangelio de Jesucristo comienza con la predicación de Juan el Bautista. Él comienza anunciando este arrepentimiento para el perdón de pecados y el momento estaba allí ante ellos.
Y por eso es que Marcos 1 comienza con la predicación de Juan el Bautista, sin antes Marcos no decir ahí en el versículo 1 que es el principio del evangelio de Jesucristo. Notemos también cómo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8 dice algo que es bien interesante, porque muchos hoy dicen que pues el evangelio en realidad es esas buenas nuevas, pero noten aquí algo bien interesante que dice Pablo, que el evangelio es algo que se obedece. Si el evangelio, lo que Jesús estaba predicando, no es para nosotros hoy, no se puede entonces obedecer hoy. Pero dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 que el Señor cuando regrese va a regresar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es algo que se obedece. Y el evangelio, el principio del evangelio comienza en Marcos 1, versículo 1, con la predicación de Juan. El evangelio es algo que se obedece, no se puede ignorar. Y el decir que lo que encontramos, las enseñanzas de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son parte del Nuevo Testamento, entonces pasajes como estos no hacen sentido. De hecho, el apóstol Pedro dice algo muy similar en el capítulo 4, versículo 17 del primer libro de Pedro. Dice ahí el apóstol, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El evangelio es algo que se obedece. Las enseñanzas, de acuerdo a el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, desde Juan en adelante, es el evangelio. Si eso no es para nosotros, si eso era parte del Antiguo Testamento, entonces no se puede obedecer hoy. Pero dice Pedro que aquellos que no obedecen al evangelio, ¿qué es lo que va a ser el fin de ellos el día del juicio? Es que el evangelio es algo que se obedece y el evangelio es parte de eso. Obviamente son las enseñanzas de Jesús que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de que él muere, durante sus 3 años de ministerio. Eso es parte, es el fundamento de lo que vino a ser el Nuevo Testamento. Notemos también que la cuestión de todo esto es si esas enseñanzas de Jesús antes de su muerte aplican o no a nosotros. Sí aplican. De lo contrario, pasajes como Juan 12 y el versículo 48 no haría ningún sentido. Jesús dijo allí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa palabra, y noten, la palabra que he hablado tiempo pasado, ella le juzgará en el día postrero, tiempo futuro. Entonces las enseñanzas de Jesús que encontramos registradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de su muerte son el fundamento de lo que vino a ser ratificado en la cruz. La muerte del Señor establece, deja ya terminado ese testamento por el cual ahora nosotros, si lo obedecemos, tenemos la esperanza de la vida eterna. Si lo rechazamos, no lo obedecemos, como ya lo vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, 1 de Pedro 4, versículo 17, entonces si no se obedece, el fin será la separación eterna de Dios en el infierno. Entonces ese es el asunto. El asunto es, ¿aplican o no? Sí, porque vamos a ser juzgados por esas palabras. Noten también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 4. Pablo dijo, si alguno enseña una doctrina diferente, y noten, y no se conforma a las sanas palabras. ¿Cuáles son las sanas palabras, Pablo? Las de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, y continúa ahí el apóstol Pablo en esa disertación. Pero quiero que noten lo que Pablo dice, que la doctrina que es conforme a las sanas palabras son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo que encontramos, las enseñanzas de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son para nosotros hoy, eso era parte del Antiguo Testamento, entonces no tenemos nada que temer. Pero aquel que no se conforma a ellas no entiende nada. Entonces es importante reconocer que sí, las enseñanzas de Jesús encontradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del nuevo pacto. Es el fundamento
de lo que iba a quedar establecido cuando Jesús muere en la cruz. Eso es lo que Hebreos nos dice. En Hebreos capítulo 2, por ejemplo, versículo 1 al 3. Leamos rápidamente aquí lo que dice el escritor de Hebreos. Con referencia a nuestra salvación, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora noten, la cual, esa salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Los discípulos que oyeron de la boca misma del Señor esa salvación que él venía presentando, fue confirmada por los apóstoles. Lo que los apóstoles enseñaron fueron las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor. Por esa razón, es interesante que por deshacernos de Mateo 5 y Mateo 19, porque no creemos que exista una razón bíblica para poder terminar debidamente un matrimonio y tener derecho a un segundo matrimonio, deshacernos de Mateo 5 y de Mateo 19, echar toda la enseñanza de Jesús a la basura, pues no se conforma con el resto del Nuevo Testamento. La Biblia es clara, las palabras del Señor nos va a juzgar, las palabras del Señor son las sanas palabras por las cuales debemos de seguir. Y por lo tanto, las enseñanzas de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dijo en el versículo 7 que es necesario nacer de nuevo. Algunos han dicho, bueno, ahí se refería a esta nueva comunión con los judíos, pero el problema es esto. Los judíos ya eran nacidos en esa comunión con Dios. El hecho de haber nacido descendiente de Abraham, ya eran nacidos en ellos, pero Jesús les dice, tienen que nacer de nuevo. ¿Y saben dónde se menciona el nuevo nacimiento? En las cartas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en primera de Pedro menciona que nosotros los cristianos hemos nacido de nuevo. ¿De dónde sacó Pedro eso? De las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús, encontradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son parte del Nuevo Testamento, porque lo que Jesús enseñó era el fundamento de lo que iba a quedar ratificado cuando él muere en la cruz. Por esa razón, Hebreos 9, dice allí el escritor de Hebreos, utilizando esta idea de un testamento físico, aplicándolo a lo espiritual, dice allí el escritor de Hebreos. Así que por eso es mediador, hablando de Jesús, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si usted tiene un pariente con dinero, un pariente que tiene mucho dinero, y le dice a usted, cuando yo muera te voy a dejar esta propiedad o esta cantidad de dinero, eso va a ser tuyo. Él en su vida va a dejar escrito el testamento, pero usted no puede recibir esos bienes sino hasta que él muere. A su muerte queda ratificado lo que era ese testamento y ahora usted puede beneficiarse de lo que su pariente le dejó. Jesús de igual manera dejó sus enseñanzas y al morir queda rectificado allí el Nuevo Testamento y ahora entra en vigencia. Las enseñanzas de Jesús son parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso era el fundamento de lo que él estaba enseñando, lo cual iba a confirmarse con su muerte y al morir iba a dejar establecido ese nuevo pacto por el cual hoy usted y yo vivimos y por el cual, como dice en el libro de Juan capítulo 12, versículo 48, usted y yo vamos a ser juzgados el día del juicio. Espero que con esto, pues la pregunta se haya podido contestar. Quizás va a haber más preguntas, yo entiendo, pero si eso es el caso, pues háganoslo saber y podemos quizás ahondar un poco más en el tema.
pero creo que con esto se puede comprobar claramente que la pregunta si las enseñanzas de Jesús encontradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan forman o no parte del Nuevo Testamento, podemos ver que en verdad sí son parte del Nuevo Testamento. Les agradezco este tiempo, hermanos, y bueno, vamos a dejar el tiempo a Luis para que él también pueda tener la oportunidad de contestar la pregunta que a él le toca. Luis.